Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, agradecer a la organización el que me hayan invitado a compartir con ustedes las experiencias en materia de interoperabilidad en el mundo sanitario. Bueno, en primer lugar, yo creo que a nadie se nos escapa que la sanidad despierta muchísimo interés. El mayor índice de consultas que se registran en Google alrededor de cualquier tema destaca con diferencia todo aquello que tiene que ver con salud. Por tanto, es un sector que mueve muchísima información y, desde luego, lo importante, como vemos aquí, en un universo tan heterogéneo, porque ya luego iremos viendo a lo largo de la presentación la complejidad que existe en los distintos sistemas que hay en el ámbito sanitario, es llegar a saber cómo se accede a la información. O sea, hay información, cantidad ingente de información que muchas veces no sabemos cómo acceder a ella o cómo compartirla, algo que es fundamental, como ustedes pueden imaginar, en una práctica clínica. Vamos a ver rápidamente, por una parte, enunciar, aunque seguro que muchos de los que aquí están ya lo conocen ampliamente, cuál es el problema básico que existe alrededor de la interoperabilidad. En concreto, voy a hacer un breve repaso de cómo estamos en España comparándonos con otros países en el ámbito sanitario y luego una breve pincelada de qué cosas hemos hecho a nivel de interoperabilidad en la Comunidad de Madrid. Bueno, interoperabilidad, de esto ya se llevará hablando ampliamente a lo largo de toda la jornada. Básicamente lo que permite es la capacidad de poder compartir información entre distintos sistemas. En nuestro caso, en España, el Sistema Nacional de Salud, tenemos 17 sistemas sanitarios, tantos como comunidades autónomas, con distintas características, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de funcionalidad e incluso de parámetros básicos a la hora de manejar la información, si bien es cierto que todos ellos parten de hace muchos años, cuando todo era uno y era un sistema común del Sistema Nacional de Salud. Pero además, a nivel internacional, en concreto en el ámbito europeo, ya hay muchas iniciativas que llevan años persiguiendo conseguir la historia clínica electrónica compartida, conseguir intercambiar información, al igual que existen en otros sectores de actividad. ¿Cuáles son las principales barreras que nos encontramos? Yo he tenido la suerte de trabajar en distintos sectores, si bien es cierto que gran parte de mi trayectoria profesional la he dedicado al mundo sanitario, y en cada sector yo creo que siempre tendemos a decir que lo nuestro es especial, que lo nuestro es distinto de los demás, que tenemos unas cosas que a nadie más le ocurre. Bueno, pues en el fondo sí es cierto que todos los sectores tienen sus particularidades. Y en sanidad, básicamente, se ha funcionado mucho en base a islas. Incluso dentro de un propio centro asistencial, afortunadamente las cosas van cambiando y mejorando con el tiempo, nos encontramos con que todavía los servicios clínicos funcionan de forma aislada y les cuesta, por cuestiones culturales e históricas, compartir, cuando en realidad nos estamos encontrando justo con algo opuesto, y es que están proliferando las redes sociales para compartir información entre nuestros clínicos. Por otra parte, si bien es cierto que sanidad es un sector donde las tecnologías de la información pueden aportar muchísimo valor, si lo comparamos con otros sectores, como pueda ser la banca, desde luego tiene un recorrido muy importante y todavía le falta mucho para alcanzar una madurez y un conocimiento intenso en sacarle partido a las tecnologías de la información. Los datos, la privacidad. Bueno, aquello es tremendo, porque si tanto queremos mantener la confidencialidad de los datos, podría darse el caso de que un paciente acude a urgencias en un hospital y, aun teniendo posibilidad de acceder y consultar a sus datos, bueno, como esto no se puede, la ley lo prohíbe. Entonces, es verdad que últimamente también ha cambiado. Las agencias de protección de datos, tanto la nacional como las que existen a nivel autonómico, yo creo que han avanzado en esta línea, poniendo una premisa básica, que es que todo el acceso a la información que pueda ser significativo para garantizar una buena asistencia sanitaria primará por encima de las cuestiones. Pero es verdad que nos enfrentamos con que muchas veces los propios médicos dicen: yo esto lo quiero recoger en la historia clínica, pero que solo lo vea yo, porque es una percepción mía, no quiero ni siquiera que lo vea otro colega. Por tanto, esto es un hándicap que existe y que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta.
Los pacientes cada vez más queremos ser y somos los gestores de nuestra propia información, y los sistemas, los servicios regionales de salud, lo que se pretende es que cada vez el paciente sea un protagonista en su propia gestión de salud, y por lo tanto es importante que maneje esa información. Muchas veces es el archivo andante, el propio ciudadano, con la información clínica que recoge de los distintos sitios en los que ha acudido. Y por supuesto la resistencia al cambio que siempre ocurre. A nivel de interoperabilidad, yo destacaría los 3 niveles que se producen. Por una parte, la propia capacidad de intercambiar información en base a unos estándares simplemente en materia de comunicaciones, la interoperabilidad sintáctica. Luego tenemos la interoperabilidad semántica, que está cada vez más instaurada, y es esa compartición a través de servicios web que recuperan información de un sistema y lo vuelcan a otro. Y la propia interoperabilidad específica, como es en el caso de sanidad, para algunos estándares que se están implantando ya de facto, como podemos ver los estándares de HL7, DICOM, etcétera. O sea, tenemos que manejar información en todo tipo. Hablamos de información en sanidad de datos, también hablamos de imágenes, que también es información, y de nada vale que nos hagan una radiografía en un sitio y que en otro sitio no sean capaces de acceder o interpretar lo que nos han realizado. Básicamente las TIC, en el fondo, todos estamos convencidos en todos los sectores y también, afortunadamente, en sanidad, que son un instrumento para conseguir esos objetivos de interconexión, pero obviamente faltan cosas que yo creo que tampoco difiere de lo que pueda ocurrir quizá en otros sectores. Un liderazgo claro. En el caso del sistema sanitario español, pues muchas veces se demanda ese liderazgo que desde organizaciones institucionales a nivel central tengan sobre las comunidades autónomas, con una capacidad de coordinar. No tiene sentido que sigamos, como históricamente, cada comunidad autónoma haciendo lo mismo 20 veces. Pero más grave aún, dentro de cada comunidad autónoma también distintos proyectos, distintas aplicaciones, distintos servicios en función de cada centro asistencial. Hay que conseguir llegar a acuerdos que interesen a las distintas partes, como no puede ser de otra manera, implicar a los actores. Gracias a los resultados que se van viendo poco a poco, los que están demandando cada vez esta información y que sea una realidad la interoperabilidad son los propios médicos, y desde luego la mente abierta, que también está siendo una realidad. No voy a entrar a comentar cada uno de los aspectos que aquí hay, pero como hablamos de problemas, parece que todo se queda en problema, y evidentemente yo creo que donde tenemos que hacer hincapié es en los beneficios que aporta esta capacidad de comunicarnos e interoperar entre los sistemas, desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista de los clínicos y desde el punto de vista de los gestores públicos o privados que tienen en sus manos unas competencias de planificación y de gestión de los recursos sanitarios. Y en el fondo, si vemos cada uno de ellos, aunque tienen distintas perspectivas, todos aportan en todos ellos esa necesidad de cuanta más información, pero más ordenada, y que nos sea de utilidad en cada momento y que sepamos interpretar, ganamos todos, en calidad, en eficiencia, en seguridad. ¿Cómo lo están haciendo nuestros vecinos y qué hay de nosotros mismos? Esto es un poco lo que os comentaba. Se están haciendo estudios, que ahora veremos un par de slides donde vamos a poder comprobar, comparándonos con otros países, cómo estamos. Pero yo creo que los que han tenido oportunidad de escucharme en estos foros o en Petit Comité, yo insisto mucho en que sanidad tiene mucho que aprender y que copiar de otros sectores. Ya otros han pasado por estas cuestiones, y es verdad que sanidad es muy especial, como he dicho antes, pero hay cosas en común. La banca, los seguros, han apostado por unos mecanismos de intercambio de información, pero hace muchos años. Y en cambio en sanidad seguimos hablando de la tarjeta sanitaria común, de que la historia clínica sea común, pues quizá porque se han pretendido unos enfoques extremadamente ambiciosos que no han llegado a nada. Entonces, si somos capaces de recorrer el mundo con una tarjeta de crédito y en cualquier parte del mundo podemos operar, pues al menos una información básica de nuestra salud, dado que hemos dicho que es lo que más nos preocupa, pues parece razonable que lo intentemos, ¿no? Pues bien, hablamos de que eso es un viaje para llegar a conectarnos en materia de salud. En primer lugar, algo muy básico que ya hemos conseguido es adoptar las tecnologías de la información y entender que forman parte del cuidado de la salud. O sea, están íntimamente vinculadas
al negocio. En la presentación anterior, el ponente nos decía que todo esto de interoperabilidad tiene que llegar a reflejarse en una aportación de valor al negocio. En sanidad es clarísima. Nos permite, gracias a esta interconexión de información, poder hacer una práctica clínica adecuada a nuestros pacientes, que a su vez se traduce en eficacia. Cuanto más eficaces seamos en diagnosticar a un paciente, cuanto más rápido lo hagamos y más acertadamente lo hagamos, por supuesto, aparte de que estamos contribuyendo a salvar vidas, también estamos contribuyendo a ahorrar costes. Cuanto el diagnóstico sea más tarde, más malito esté el paciente, los tratamientos, intervenciones quirúrgicas, etcétera, más consumo de recursos tendrán. Por tanto, aquí hablamos de eficacia claramente vinculada también a la eficiencia. Pero luego esto que decía de las islas, que por desgracia todavía ocurren, nos está permitiendo que ya en nuestro entorno nos vayamos moviendo. La experiencia reciente de hace un año y pico, donde en la Comunidad de Madrid se ha habilitado el derecho de libre elección, donde nos ha puesto a que nuestros ciudadanos libremente circulen por el sistema sanitario, nos obliga a que no es que voy a mi centro de salud, voy a mi hospital, sino que puedo ir a un centro de salud, a que me atienda el médico que tengo allí, pero luego cambio a que me atienda otro médico, o para este proceso elijo el hospital A y para este otro proceso elijo el hospital B. Por tanto, se mueve el paciente y se mueve su información. Y hablamos del intercambio de información, que finalmente tiene siendo una pieza de aportar valor en el conocimiento compartido entre los profesionales, pero que no olvidemos que también se da dentro de los propios centros. Son equipos multidisciplinares que, cuando hay pacientes con diversas patologías, tienen que ser tratados por distintos especialistas y tiene que haber algo en común, y ese algo en común es su información clínica. ¿Y en qué punto estamos? Estamos en el punto de que, como decía antes, en sanidad muchísima información, pero tenemos el reto de que el paciente sea el que también reciba directamente los beneficios de tener esa información, que también él lo pueda manejar y que además nosotros seamos capaces de analizar toda esa información que tenemos para poner en marcha programas como los que ya existen, pero que tendremos que ir potenciando más, para actuar en materia de prevención de la salud, que es antes de la cuestión de curar realmente, es prevenir que nuestros ciudadanos se enfermen y que la calidad de vida mejore y que nuestra salud también mejore. Y esto es la transformación del cuidado, que va vinculado también a que, como todos sabemos, el envejecimiento de la población, que a su vez tiene mayor duración de vida, pues requiere unos cuidados que tenemos que transformar y que tenemos que acercar y aproximar al domicilio incluso del ciudadano. Básicamente hay un conjunto de palancas que vemos aquí, destacando principalmente esa visión y liderazgo que decía, de que muchas veces tenemos que tener un plan estratégico de hacia dónde queremos ir y qué queremos conseguir, gestionar el cambio como en cualquier otro tipo de proyecto, la infraestructura tecnológica, que no la podemos dejar de vista. En sanidad, históricamente se han hecho muchas cosas de modo artesanal. La potencia que tienen las redes en otros sectores y las infraestructuras tecnológicas recientemente es cuando están cobrando importancia en materia de sanidad, cuando nos hemos dado cuenta que es clave para interoperar, clave para seguridad de la atención del paciente y sobre todo para mantener el servicio en la prestación de la atención sanitaria. Cuando hablamos aquí de coevolución, es algo también clave. Tenemos que ser capaces de que la información o todo aquello que vamos mejorando en materia de interoperabilidad esté apoyado desde los distintos niveles de las organizaciones y que, desde luego, nos damos cuenta que en materia de innovación tienen mucho que decir los profesionales. No puede venir toda la innovación en sanidad desde las altas jerarquías, sino que tiene que promoverse también desde abajo, porque son los clínicos los que están demandando qué necesidades de intercambio de información tienen. Y, desde luego, la clave, que luego veremos en uno de estos aspectos donde España realmente está mejor posicionado, es en la gestión del cambio clínico, cómo la interoperabilidad en materia de información clínica está ayudando a la práctica clínica. Este es un gráfico, es un estudio que se ha realizado en 8 países y vemos las palancas de cambio a la izquierda que he mostrado en la transparencia anterior y vemos cómo están cada uno de los países. Si os fijáis, España destacamos en la gestión del cambio clínico.
Luego veremos también que en algunos elementos, aunque hay otros países como son los nórdicos o Canadá, donde realmente destaca muchísimo la implantación de las tecnologías en el ámbito sanitario y en concreto en materia de intercambio de información clínica, vemos que en España tampoco es que estemos tan mal. Por eso de allí mi insistencia en que nos tenemos que comparar con otros sectores. Aquí vemos cuáles son las principales barreras que se han identificado por profesionales españoles y si veis, la que más destaca es que los sistemas no se hablan entre sí, o sea, claramente incide en lo que es este foro, que es la interoperabilidad. Aquí vemos un gráfico que demuestra en el cuadrante en el que nos encontramos España y veis que somos líderes en la información en atención primaria. La gran mayoría del territorio español está informatizado al 100% y es capaz de intercambiar información clínica en su ámbito en atención primaria. No ocurre lo mismo en hospitales ni entre ambos niveles de información. Los profesionales consideran los principales beneficios y los mayores problemas más o menos son coincidentes. Entiendo que esta información la vais a tener a vuestra disposición, con lo cual tampoco merece la pena que entre y sobre todo porque ya me está avisando la luz que se va a acabar el tiempo y no quiero dejar de hacerlo sin contaros muy brevemente un par de cosas que hemos hecho en Madrid. En Madrid en los últimos años, y aunque parezca algo obvio y no somos los únicos, yo creo que es un recorrido que le ha pasado a todas las comunidades autónomas, el primer reto para conseguir esto de intercambio de información era llegar a identificar unívocamente a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes, por lo que decía, porque sin entrar en materia de libre elección, ya cuando se mueven en distintos entornos, la información clínica tiene que ser capaz de ser consultada. Y si no sabemos cómo está identificado el paciente en cada sistema o tiene diversas historias clínicas, no podemos consultarla. Por otra parte, una heterogeneidad tremenda en catálogos básicos de prestaciones, para hacer citas, catálogos de productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y la historia clínica electrónica compartida, que como decía, se lleva muchos años hablando de esto y que quizá por haber sido muy ambiciosos no hemos conseguido a unos mínimos y en este momento en Madrid ya tenemos esa posibilidad y además estamos conectados con el nodo del Sistema Nacional de Salud. En las iniciativas que hemos puesto en marcha también de interactuar, comentaba antes las redes sociales, donde clave es fundamental la información compartida en ámbitos como pueda ser la oncología, la radiología, los laboratorios y la farmacia. Voy terminando. Por una parte, destacar que el núcleo inicial de interoperabilidad para nosotros en el Servicio Madrileño de Salud ha sido disponer de un conjunto de información básica y estandarizada de toda la población. Somos casi 6,5 millones de ciudadanos, con casi 80.000 profesionales dando servicio de distinta tipología, médicos, enfermeras, auxiliares, a esta atención sanitaria. Y desde luego aquí veis que hablamos de sincronizar. Todo aquello que sea sincronizar es interoperar, interactuar con otros sistemas. Los básicos que hemos desarrollado ha sido, por una parte, una gestión de realizar citas en todos nuestros centros desde un único punto, esto que vemos aquí, multicita, un centro de atención personalizada que es posible desde un único punto dar las citas contra todos nuestros centros asistenciales y la solicitud de todas esas citas también desde cualquier punto de la red. Esto lo hemos puesto todo en marcha para dar soporte a la libre elección, si bien son cosas que son fundamentales para todos. Y la clave básica es esta, es conseguir con esa heterogeneidad que poníamos al principio del universo heterogéneo que tenemos, todos nuestros distintos sistemas de 35 hospitales y más de 400 centros de salud donde no hay sistemas o donde no había, empieza a haberlo ahora, comunes de información, ser capaces de con unas capas globales interactuar, intercambiar información y ponerla a disposición de los profesionales con el objetivo también de integrarse con la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, donde ya la Comunidad de Madrid puede ser receptora de información de otras comunidades y también emisora. Y nada más, muchas gracias y disculpar porque creo que me he pasado un minutillo o dos, ¿vale? Gracias y seguir disfrutando de la jornada.